desaparecen. ¿Qué pongo yo? Es que si ella, cuando ves que ella se sume, hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta serie de charlas que, bueno, vamos a iniciar de acá en adelante. La verdad es mi primer vivo y estoy bastante nerviosa, así que les pido disculpas si hay algún error. Y como dije, es el primero, así que lo vamos a ir puliendo seguro. Bueno, tengo en mis manos dos estudios, si ven, una mamografía y una ecografía mamaria. Esta es la razón principal por la cual decidí hacer esta serie de charlas, más bien conversaciones, como para que puedan sacarse sus dudas acerca de muchas preguntas que realizan en las redes sociales. ¿Quién mejor que una persona experta en esto, una amiga de muchos años, muy bien formada, la doctora Alejandra Méndez, que trabajamos juntas hace muchos años y ella es pionera en la provincia de Misiones sobre el diagnóstico mamario. Es médica ginecóloga, formada en diagnóstico por imágenes mamario en la ciudad de Buenos Aires, y desde el año 2004 decidió realizar su carrera en Misiones. Siempre participó en eventos sobre concientización y la lucha contra el cáncer de mama, y desde el año 2009 decidió formar un grupo que se dedica enteramente en conjunto con instituciones privadas y públicas para la concientización sobre el cáncer de mama, y el grupo es Actitud Misiones. Ella es directora del Centro Predigma, muy conocido, que está dedicado, entre otras especialidades, sobre todo al cuidado mamario. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Alejandra. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto de estar otra vez trabajando juntas. Un Ale, placer. no sé si quedé un poco corta con la presentación, porque tenés numerosos títulos. Eh, bueno, sobre todo di a conocer lo básico, y sobre todo quería mencionar al grupo Actitud Misiones porque todos formamos parte de este equipo y me pareció importante darlo a conocer. No sé si querés Sí, comentar algo de eso. bueno, Laurita, gracias de vuelta por generar este espacio que hoy en día es una forma muy importante para comunicarnos con nuestros pacientes y creo que va a perdurar en el tiempo. Es práctico porque nos hace estar en nuestras casas y poder escuchar e informarnos, y es la clave de esta enfermedad, ¿no? El estar informadas a través de las redes, de los medios y de charlas. Así que te agradezco por tu inquietud y por innovar. Y bueno, hablando un poco con respecto a lo mío, sí, yo estoy trabajando desde el día cero, desde que me recibí de médica, en la parte de la vida me llevó a ser mamá desde el comienzo. Estuve involucrada como vos bien decías al principio, con el doctor Zimmernoff. Conocí un mundo fantástico en un centro de investigaciones mamarias en Buenos Aires, cuando la mamografía recién comenzaba a ser un poco más utilizada en la Argentina, porque estamos hablando de hace muchos años atrás, 92. Entonces eso fue un poco, me formé en eso, y cuando vine a Misiones fue en el 97, y
había un centro de diagnóstico con mamógrafo y empezamos a trabajar en conjunto con el doctor Arce en esa época. Y la verdad que fue maravilloso y vimos que necesitábamos hablar de informar y concientizar, porque solamente se venían a hacer mamografía las personas que tenían nódulos y eso no era lo recomendable, ¿no? Entonces, con el tiempo, trabajando con la concientización, y fuimos dando charlas a la comunidad, en el resto de la provincia, recorríamos pueblo por pueblo, dando información. Después, con el tiempo, se generó este grupo que vos decías, que generalmente elegimos esa palabra actitud, porque es algo que yo noté en cada paciente que le tocó transitar esta enfermedad, esa actitud ante ese desafío que le tocaba vivir, esa enfermedad que tenía que transitar, o esas batallas que debía ganar, y veía que cuando ponían esa postura de estar con buena actitud, era todo más fácil. No solamente fácil para ella, sino para su entorno, porque tenemos que pensar que no se enferma una mujer, se enferma el entorno. Entonces eso fue realmente increíble, empezar a elaborar y trabajar con este grupo que fue, como decís vos, de diversos, integrado por diversos grupos que trabajaban individuales, a través de unirnos, sabíamos que era mucho más fuerte de las instituciones públicas, privadas, y bueno, y ahí nació Actitud y fuimos sumando año a año estas actividades que cayeron tan bien. Bueno, este año ya está de más decirlo que no vamos a poder hacer caminatas ni carreras, pero sí vamos a tratar de hacer estas actividades informativas, como decís, la que vos estás haciendo. Así que nos pusimos a trabajar a través de la información, es la clave y el inicio de la prevención. Entonces, ahí va a cambiar todo en cualquier patología. Nosotros hablamos específicamente de cáncer de mama porque es donde es una patología con una incidencia altísima en el mundo, no en Misiones, en la Argentina, en el mundo. Es un cáncer que es prevalente y donde la llegada a tiempo es la clave. Entonces esto, como decíamos, es una carrera contra el tiempo. Es fundamental que nosotros estemos informados. Así que bueno, esto es genial, estos espacios. Quería decirle al público que nos está acompañando que pueden hacer sus preguntas, tanto a la doctora Alejandra como a mí, que estamos dispuestas a evacuar dudas en lo que quieran saber, que sé que existen muchas y que muchas veces no hay una oportunidad como para evacuarlas y charlar, que creo que esa sobre todo es la intención de este vivo y sobre todo también para dar a conocer de que tenemos un equipo de trabajo, de que el tratamiento del cáncer de mama y no solo el tratamiento, sino también el enfoque de la patología mamaria en sí, es un trabajo en equipo, no es una sola persona la que está detrás del paciente o al frente del paciente, mejor dicho, sino es un grupo que interactuamos, que discutimos y buscamos la mejor forma, la forma más rápida de llegar tanto al diagnóstico como al tratamiento de la paciente. Esa es la idea de ir mostrando y que ustedes vean lo que está detrás de escena, que quizá muchas veces no se ve y que justamente es lo importante y es lo que se hace a nivel mundial, trabajar en equipo como un grupo. Por eso, Ale, una de las preguntas que siempre me hacen o que hacen en las redes es la gran duda, mamografía o ecografía. Y por eso quería abrir la charla con esto. ¿Cuándo hacemos mamo, Ale, y cuándo ecografía? Algo como para dejar bastante claro en este sentido. Claro. Bueno, la mamografía es el gold estándar del estudio de la mama y las recomendaciones son, digamos, a partir de los 35 años, comenzar con una mamografía de base, con una paciente asintomática que va a su ginecólogo y empieza sus controles anuales. El pedido a los 35 años ya se puede agregar una mamografía de base, como para conocer como la estructura, el parénquima mamario, reconocer por ahí nódulos no palpables que puedan existir y tener un parámetro de mama. De ahí en más podemos saltearnos
hasta los 40 años si vemos una mama normal, y a partir de los 40 años hacer anualmente. De ahí en adelante va a depender la finalización de los controles de acuerdo a la edad, a la calidad de la vida de la paciente. Nosotros tenemos pacientes de 80 años que han venido con nódulos y diagnosticamos un cáncer de mama y tienen una vida normal como cualquier otra paciente. O sea, no es que voy a terminar a los 70, 75 años. No hay límites de edad para concluir, decir, bueno, no me hago más mamografía, que también esa es otra pregunta que te hacen en el consultorio, ¿hasta cuándo esto, viste? Entonces, 35 años y después de los 40, anualmente. Eso es la recomendación de las sociedades, entre eso la Argentina de Mastología, en el consenso de intersociedades llegaron a ese consenso, valga la redundancia, de ahí en adelante todas. ¿Y ecografía cuándo? Ecografía es aplicable a las pacientes jóvenes, a las pacientes donde el parénquima mamario es muy denso, no vamos a poder, la mamografía ahí pierde sensibilidad, porque es la mamografía de mama más densa, prácticamente no vamos a ver mucho, tiene limitaciones, entonces hacemos pacientes jóvenes, la ecografía mamaria, o ante la presencia de nódulos, ¿sí? En la presencia de nódulos, en pacientes embarazadas, ¿sí? Pacientes con procesos inflamatorios, infecciosos, por ahí hacer una mamografía es doloroso, entonces preferimos generar un tratamiento y después ir a hacer la mamografía en el caso que fuese necesario un diagnóstico. Pero inicialmente la mamografía, si vos decís contraindicaciones, es la edad joven porque no voy a obtener beneficios, pero es un estudio que realmente no tiene contraindicaciones, se puede utilizar en cualquier paciente, volviendo al tema de siempre la recomendado a partir de los 40, en pacientes con silla de ruedas, pacientes con lechos quirúrgicos, hasta inclusive abiertos, pacientes con prótesis. No existe contraindicación en la mamografía, inclusive cuando hay dudas de embarazo y necesitamos hacer un diagnóstico, se puede hacer con protección plomada, abdominal. Eso dejamos para lo último. Utilizamos, obviamente, vamos evaluando, porque esto es una evaluación individual de cada paciente, ¿sí? A nivel general, esta es la recomendación. Pero si yo tengo una chica de 26 años o de 30 años con un nódulo que me queda corta la ecografía, que el primer estudio es la ecografía, voy a necesitar hacer una mamografía, puedo utilizar técnicas especiales o incidencias oblicuas medio laterales, reduciré la dosis de radiación básicamente para poder llegar a concluir a un diagnóstico, pero se puede usar individualmente, depende de cada paciente. Tengo una pregunta del público, Ale, que dice, Sí. Marta, hola Marta, bienvenida. ¿Qué importancia tiene la imagen de prolongación axilar en la mamografía? La prolongación axilar es una de las incidencias más importantes porque abarca la parte más móvil de la mama, me lleva a todas las regiones axilares y a un plano posterior muy importante donde yo puedo acceder a la mayoría de los cánceres, ocurren el 70% en los cuadrantes superosternos y con ese margen de la parte posterior pegado prepectoral. Entonces, si yo tengo esa incidencia, voy a abarcar mucho más tejido glandular, la cola de Spence o la proyección de la mama que se va hacia la axila, voy a tener mucha más movilidad y realmente es la incidencia más importante. Si yo tengo que hacer, en alguna época se hacían screening y se obviaban algunas incidencias, pero la elegida siempre era la prolongación axilar, la que incluye la prolongación axilar, porque también puedo tener carcinomas ocultos de mama, que si yo no hago esa incidencia no la voy a ver. Tengo pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en la cola de la mama que no se ven en la incidencia craneocaudal. Imagínate, solamente se ven en esa incidencia, o sea, no la puedo obviar, es fundamental la incidencia. Son las 4. Otra aclaración que hago desde mi punto de vista, de la parte que me toca, digamos, que el mayor porcentaje de cánceres de mama se dan en los cuadrantes externos, como dijo Alejandra, y tenemos que tener una muy buena imagen de esa zona,
porque es el área justamente donde debemos encontrar no solo nódulos, sino microales que muchas veces si no tenemos una buena imagen de esa zona no las abarcamos y bueno, y esa es la forma como se inicia un carcinoma, ¿no es cierto? Que lo ves bien con Claro, eso. es fundamental, sí, sí, tener las técnicas, hablando de técnicas, de si vos tenés buena calidad de imagen. Eso es otra de las características que tenemos que tener en cuenta. Siempre decíamos que una mala mamografía es mejor ni hacerla, porque estás confiando, estamos perdiendo la oportunidad de decirle a esta señora, le hice una mamografía y no vi nada, me dio negativo, y en realidad lo que hice fue una mala calidad mamográfica, no incluí 2 centímetros de mama, no tomé una buena prolongación axilar. Entonces es un estudio que es muy delicado hacerlo. Parece tan simple, pero estoy perdiendo por ahí la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano a una paciente que se fue confiada con esa imagen y realmente no se incluyó parte de la mama. Por eso es importante tener formar el personal técnico, tiene que saber lo que está buscando, tenemos que examinar a la paciente. Otro de los puntos claves que tenemos que tener al hacer un diagnóstico es tener un buen examen, porque si yo tengo una lesión que está fuera de la mama, voy a rotar el equipo, porque el equipo es muy móvil y lo puedo girar y acomodarme para tomar una incidencia donde incluya la imagen, o si está en un plano posterior, o si está en el surco submamario. Es muy importante saber qué va a buscar la paciente, saber si es una mamografía diagnóstica, para buscar esa información y sacarle el jugo a ese momento que vino la paciente al estudio. Es Exacto. fundamental porque si no yo pierdo, digo, no giré el equipo y te mandé y te digo, Laura, mira, no hay nada, no se ve nada, y por ahí vos entras a cirugía, no, pero palpo, pero no tenés base para facilitar el diagnóstico, el tratamiento de esa paciente, la morbilidad y la sobrevida o evitar una cirugía innecesaria por ahí era un lipoma que estaba mal ubicado. O sea, es fundamental que todas las posiciones y la técnica, es como una foto, le digo yo a los pacientes, tienen que estar, relajarse, estar bien posicionada, tener un personal técnico adecuado para tomar e incluir toda la mama, relajarse y obtener una imagen perfecta para poder ayudar y que ese estudio recién se repita al año y nos dé tranquilidad tanto al paciente como al médico que está firmando y obviamente al que está a cargo, que son ustedes los que van a decidir conductas. Otra cosa también que siempre preguntan es, doctora, no me voy a hacer la mamografía, prefiero hacer la eco porque la mamografía duele y no quiero hacer porque me hace una presión muy fuerte en las mamas y bueno, ese es el gran mito. Por eso te pido que aclares este tema, cuándo hay que hacer, en qué momento tenemos que tener en cuenta el ciclo, qué hay que tener en cuenta, Alejandra, Bueno, y sacar este mito. sí, la mamografía en realidad, la sensibilidad es individual, ¿sí? Yo no te puedo decir que no duele, pero puede molestar la presión, no es una tortura. Como te vuelvo a reiterar, el personal técnico acá juega un papel crucial. El momento, el ciclo, como decís vos, si es una paciente muy sensible, también es mejor hacerlo después del día, después del postmenstruo inmediato, ¿sí? Los primeros días después de menstruar, donde la mama vuelve a retomar su textura y su consistencia, vuelve al estado, al ciclo inicial más blanda, menos dolorosa. Entonces eso es muy sensible, pero en realidad la mamografía no duele, se acomoda a la paciente y el técnico tiene que saber manejar a esa paciente que tiene miedo, que se retrae, que está asustada a veces porque viene con una mamografía diagnóstica y está asustada, no sabe qué va a tener, le duele, pero le duele, viene por un dolor básicamente, y uno se hace la cabeza que tiene de todo, lo que menos pensamos que pueda ser muscular, pensamos que tenemos un cáncer en la mama, siempre lo primero, lo feo. Entonces la mamografía no duele, molesta, pero esa compresión es necesaria hacerla y es importante que esté relajada la paciente para no ejercer ese efecto al contrario de lo que la técnica va a querer para tomar una buena placa. Y hay que hacer la compresión, ¿por qué? Porque esa compresión a mí me va a llevar
a tener una superficie de exposición, mejor compresión de ese tejido, voy a resaltar lo patológico. ¿Eh? Si yo comprimo mal, la placa no va a salir bien, la foto va a salir como superpuesta en las imágenes, van a haber falsas imágenes y voy a tener que volver a hacer estudios adicionales, no voy a concluir. Entonces es muy importante que la predisposición de la paciente, hacerse un estudio que dura 5 minutos. 5 minutos puede durar las 4 incidencias. Que esté relajada, si es muy sensible que venga, como decíamos entonces, en el postmestro, y que no se asuste y que se relaje, que es importante para el resultado con éxito de ese estudio. No duele, Acá molesta. perdónale, acá tengo otra ¿Sí? pregunta que dice, tengo displasia, me duelen mucho las mamas, ¿es normal? ¿No hay peligro? Ya me hice eco y mamografía. Y a mí la mamografía me hizo salir una secreción. Bueno, contesto de mi parte y después por lo de la Dale, secreción. Lo perfecto, sí, contesto. sí. Sí, con respecto a la displasia mamaria es generalmente es un término que se utilizaba antiguamente, que hoy prácticamente se lo reemplazó por lo que se denomina mama densa, porque la displasia es un término que más bien está asociado a la parte anatomopatológica, a la característica del tejido mamario. O sea, cuando se realiza una biopsia y se lo mira al microscopio. Ahí estaría bien utilizado el término displasia. Pero siempre se lo asoció a mama densa, a dolor. En realidad la displasia, si hablamos desde el punto de vista imagenológico, que lo va a decir Alejandra después, es una mama densa. Y desde el punto de vista mastológico, estamos hablando de una mama de una paciente que seguramente viene a la consulta por mucho dolor, como dice esta paciente, esta señora. Generalmente el dolor puede ser cíclico, quiere decir que aumenta cuando nos vamos acercando a la menstruación y luego disminuye. Al principio puede ser así y después se puede tornar continuo. Existen numerosos estudios a nivel mundial, creo que es uno de los síntomas, el síntoma sería dolor mamario, que nosotros con términos médicos lo conocemos como mastodinia. La mastodinia es uno de los términos más estudiados a nivel mundial porque se busca en realidad la causa y sobre todo el tratamiento. Hoy por hoy, 2020, no existe un tratamiento que les diga, bueno, tienen que hacer esto o lo otro y no van a tener más dolor que está asociado a la mama densa o la displasia. Sí se recomiendan una serie de cambios en hábitos de vida, alimentarios, por ejemplo. Se vio en estudios que está asociado al mayor consumo de grasa, al mayor consumo por ejemplo, chocolates, que se recomienda el descenso del consumo de xantinas, por ejemplo, que las xantinas son unas sustancias que están en el té y también en el mate. Se vio que esas sustancias pueden liberar otras que pueden estimular o sensibilizar al dolor. No hay nada definitivo, digamos, porque esto está en evolución y en estudio. Y también lo otro que se asoció muy frecuentemente a esto son contracturas musculares. Es decir, pacientes que tienen contracturas musculares crónicas, problemas cervicales que generan contracturas en todo lo que sea el tercio superior, cérvix, toda la región torácica. Por irradiación genera una estimulación a nivel mamario y estimula el dolor. Eso sería desde el punto de vista mastológico. Te dejo la otra parte de la pregunta, Ale, que dice, a mí la mamografía me hizo salir una secreción. Bueno, Que las no sé. mamas densas, claro, la mama densa es una mama que tiene prácticamente un 30% de las pacientes tienen mamas densas, que tiene que ver con como decía Laura, con la distribución anatómica de la paciente, ¿no? Hay mamas que son todas grasas, mamas que tienen
una distribución de un 50 de glándula y un 50 de grasa, y otras que tienen más glándula que grasa. Esas son las mamas densas. Es un término radiológico. Es un término que hace que hay mucho tejido ductal, glandular y poca grasa. Entonces, la mamografía tiene sus limitaciones, como decíamos al principio. Esa paciente sí o sí debe hacerse una la ecografía acompañando, ya está, digamos, como pensado dentro del screening. Si esa paciente viene y le lleva una mamografía con un informe de mama densa, va a ser insuficiente, va a ser un BIRAP 0 y va a necesitar una ecografía. Y la ecografía lo que me va a mostrar es si está asociada a algunos nódulos quísticos, y esa salida de secreción del pezón es habitual. Los conductos galactóforos, que son más o menos el número 18 a 20, son estructuras también de la mama que llegan al pezón, y generalmente la mama tiene ese hábito, o sea, tiene la memoria de la secreción en periodo de no lactancia, ¿no? Entonces, esas células pueden generar, como decía Laura, como parte de la displasia, una pequeña secreción que puede ser hasta considerada normal cuando se comprime, que no sea espontánea, hay que ver eso, que no sea espontánea, que no tenga un color como lavado de carne o sanguinolento, no es importante. Puede ser amarillento, puede ser verdoso, pero no es relevante a la hora de una patología. Es habitual, o sea que no sé si está contestada tu pregunta, pero básicamente quédate tranquila. Igual se lo comentás a tu médica para que la doctora pueda evaluar el tipo y el color de la secreción y si se justificaría hacer algún estudio adicional a la salida de esa secreción, que como te decía, tiene que ser, para que tenga una relevancia la secreción, tiene que estar asociada a algo en la mamografía o en la eco que aparentemente no estuvo, que tenga un color más rojizo y que esté asociado a, digamos, a que sea espontáneo, no a la compresión, y de que sea de un poro y de una mama. O sea, esos son los llamados a atención en el caso de una secreción. Así que, y eso lo evalúa la mastóloga, la doctora, el médico enviante, ¿no? Pero puede pasar que al comprimir ocurra la salida de secreción. Hay otra pregunta de Andrea. Andrea dice, a mí me duele siempre un pecho más que el otro antes de bajarme la regla, pero el dolor empieza mucho antes y cuando me viene la regla se me pasa. Con respecto a esta pregunta, Andrea, es lo que hablé anteriormente. Generalmente el dolor va cambiando. En algunas pacientes se inicia cuando va a menstruar y después va cambiando la evolución del dolor. Muchas veces se hace continuo y en otras circunstancias o se va con la regla o continúa. Esto en general es así porque está asociado a los niveles hormonales que tenemos durante el ciclo menstrual, que no es un nivel constante. Entonces esto va provocando las hormonas en general, tanto el estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas femeninas, que actúan a nivel mamario también, y sobre todo en aquellas pacientes que, como hablamos con Alejandra, tienen mayor cantidad de tejido mamario, son mamas que tienen mayor cantidad de glándula que grasa, tenemos mayor superficie para estimulación con hormonas. Es por eso que muchas veces son mamas mucho más sensibles, que duelen más ante los cambios que se dan normalmente, fisiológicamente, durante el ciclo. Creo que estaría contestada ahí. Otra pregunta, Ale, observación que siempre me hacen es, doctora, me tuve que hacer varias placas y me preguntan, ¿tengo miedo? O porque me tengo que hacer cada 6 meses en algunos casos por el tema de la irradiación de las mamas. ¿Es así o no, Alejandra? Mira, no hay estudios que avalen que la radiación de la mamografía pueda causar un daño o un cáncer. Nosotros seguimos a pacientes y tenemos esa posibilidad de hacer ese seguimiento a través de los años, como te decía, al trabajar en un medio como Posadas o como Misiones, podemos tener una base de datos y una estadística importante donde también elaborar la nuestra
aparte de que no hay evidencias a nivel mundial de que la radiación pueda producir un cáncer, nunca vimos nada, al contrario, los beneficios de hacerse mamografía es lo que nos va a definir, digamos, la posibilidad de detectar un carcinoma a tiempo. Entonces, hay que perder ese miedo de que si me estoy haciendo placas es porque quizás necesite aclarar y descartar cosas. Hay cosas que son categóricamente que vos haces una imagen y te das cuenta que estás ante una imagen que pueda necesitar una biopsia, pueda necesitar una cirugía. Pero cuando estoy haciendo más estudios, probablemente eso termine en un seguimiento corto y después no sea nada. Así que sí que carga de ansiedad, estos estudios cargan de ansiedades, pero perder el miedo a la radiación. La radiación no es dañina, se han mejorado los equipos han mejorado con el tiempo. Eso eran antes, hace 30 años atrás, cuando los equipos de radiación o de mamografía eran con altas dosis, había menos elementos que disipaban la radiación. Si bien la radiación de la mama es lineal y muy limitada, hace que pronto fue mejorando con pantallas antidifusoras, mejorando la calidad de la imagen y los equipos. Acuérdense que esto es tecnología y la tecnología es lo que más evolucionó en estos años. Y hoy tenemos una altísima calidad y muy pocas contras. Y dentro de eso la radiación es la mínima. Lo mismo ocurre con el tema del cáncer de tiroides, que siempre también es otra pregunta, Laura, de ¿me hago la mamografía porque el cáncer de tiroides? No, tampoco, no hay riesgo porque el cáncer de tiroides, o sea, no está favorecido por hacerse una mamografía y la protección plomada puede llegar a ser un problema para tomar una buena placa. Igual siempre piden cuando quieren y se los protege, pero no hay riesgo ni de cáncer de mama por la radiación, ni de cáncer de tiroides por hacerse una mamografía. Justo ¿Sí? preguntaron eso, Ale, el del cáncer de Ah, tiroides. Las tiroides son sí, sí, afectadas por la mamografía, creo que ya está contestada ahí la pregunta, porque sí, como dijiste, es una pregunta muy frecuente. claro, Yo creo que las contraindicaciones para hacer una mamografía actualmente son mínimas, creo que más por la performance de la paciente, si no puede trasladarse nada más, porque otras claro. puntuales, ¿cuál sería, Alejandra? Contraindicaciones y como decíamos al principio, prácticamente hoy moviendo el equipo podemos hacer maravillas a pacientes con silla de ruedas, pacientes postquirúrgica inmediato. He tenido pacientes con heridas abiertas, con hematomas, nunca fueron contraindicaciones. Como te digo, sería el embarazo, un proceso de infección, digamos, que esté en proceso agudo y que no reciba una medicación y hacemos una ecografía y después sí, yo me respaldaría con una mamografía, por lo menos con una incidencia. Y en las pacientes jóvenes, que eso sí, en ellas es importante no hacerles mamografías porque, como decíamos, vamos a tener un bajo nivel de resolución, no nos va a servir, entonces utilizamos la ecografía mamaria en las pacientes jóvenes, ¿no? Así que Claro, como prácticamente no hay contraindicación. como primer estudio, y si encontramos algo, ahí ya sería diagnóstica la mamografía. Claro, claro, No, sería así. claro, eso quería explicarle a la audiencia que nosotros tenemos mamografías de screening y mamografías de diagnósticas. Bueno, eso mejor que yo lo explicás vos, Ale, porque por ahí hablamos de mamografías diagnósticas nosotras y no aclaramos ese término, digamos. Claro. Tenemos, tenemos básicamente tres tipos de mamografía. La mamografía de screening, que es la que decía Laura, es la que se hace a la población que no tiene asintomática, que viene a un control con su ginecólogo y le pide de rutina. ¿Eh? No tiene síntomas, no se palpa nada, no hay antecedentes, se hace de control. Después tenemos la mamografía diagnóstica, es esa paciente que presenta algún nódulo, se palpa algo, le duele algo, tiene secreción, tiene prurito, le pica el pezón, le pica algún sector de la mama, llama la atención, se palpa algo en la axila. Esa es una mamografía diagnóstica.
Entonces, como decíamos hoy, tenemos que apuntar y enfatizar esos lugares, tener una buena incidencia, a veces magnificar, o en pacientes que han tenido diagnóstico de unas microcalcificaciones y las debemos magnificar. Eso también es una mamografía diagnóstica, donde tenemos que categorizar esa imagen para tomar una conducta posterior, ¿sí? Y después la de seguimiento, esa paciente que son pacientes que tienen o están operadas de cáncer de mama, que hacen su seguimiento anual, porque de pronto hay oncólogos que te hacen a los 6 meses, los 5 primeros años, los 3 primeros años, otros ya del primer año ya te hacen un anual. Eso va a depender de cada equipo de trabajo de cada oncólogo. Y son mamografías de seguimiento con un antecedente de un cáncer de mama, que es un estudio común y normal como cualquier otra paciente, pero bueno, una mama operada y irradiada tiene otros puntos a donde tenemos que dar importancia a la cicatriz, de tener una buena toma. A veces tenemos que magnificar porque debemos mandarla a esa paciente con un estudio completo y bien hecho. Así que esos serían los tres grandes grupos de pacientes que concurren a hacerse un estudio. La asintomática o de screening, la mamografía diagnóstica, donde debemos poner todo lo que necesitamos ahí como para que la paciente vaya con un diagnóstico concreto, y la mamografía de seguimiento, que son pacientes que ya han tenido una patología, que están curadas, pero que hacen su seguimiento, que no deben cortar, porque a veces dicen, no, me operé, terminé el tratamiento y no me voy más. No, hay que seguir los controles. Sí. ¿Sí? Y ¿No es acá cierto? Basta de eso. perdón, una paciente justo pregunta si estás atendiendo porque tiene que hacerse una ecografía para evaluar sus prótesis. Bueno, con respecto a mi atención, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? No, mira, yo con respecto al tema de atención, estamos en una etapa de pandemia. Esto ha cambiado mucho mi trabajo porque en realidad los controles hoy han sido un poco retrasados, y lo hablamos en una primera, desde el inicio. Se han reducido los controles, las pacientes que vienen a hacer un control de prótesis o control mamográfico, porque estamos con la necesidad de quedarnos en casa y cuidarnos, ¿no? Entonces, hoy bajamos a un 10 y 20% de trabajo, por el hecho de que solamente estamos haciendo a todas esas pacientes que vienen por alguna cuestión en particular, o una mamografía diagnóstica o por nódulo, y pedimos que las pacientes, si se quieren controlar, estamos trabajando. Yo particularmente reduje bastante mi horario porque estoy dentro de un grupo de riesgo, entonces ahora de a poquito voy reorganizando agenda y estoy trabajando de a poco, estoy aumentando los horarios, pero sí, nosotros nunca paramos. Paradigma siempre estuvo activo, yo estoy haciendo informes y, como te digo, puntualmente voy a hacer ecografías en algunos casos de pacientes que se van a operar, hacer marcaciones, funciones. En esos casos sí estoy asistiendo, pero no para un control habitual. Ya estamos igual armando agenda, así que bueno, de pronto que llame y no, la organizamos, ¿sí? Claro, Así que sí, sí. porque esta nueva etapa que nos tocó vivir en el mundo nos da un poco de miedo a todos, y si somos un poco más vulnerables, se recomienda que posterguemos un poco los controles, ¿sí? Se recomienda, pero no quiere decir, hay mucha gente que quiere seguir haciéndose los controles. Está perfecto, el servicio está funcionando normalmente sus 12 horas, pero como te digo, vamos clasificando el nivel de urgencia del paciente como para... Sí, ¿Escuchan? ahí sí, se cortó un poquito, pero ahí Se está bien. corta. Sí. Ok, Pero bueno, sí, está aclarado entonces eso, perfecto, porque esa era sí, una duda y bueno, como decías, hay algunos cambios que todos nos estamos adaptando a eso, que desde sí. mi especialidad también por la parte quirúrgica es una adaptación, todos estamos aprendiendo porque nadie esperaba esta situación y de Nos hecho, paralizó.
Sí, de hecho las sociedades tampoco tenían consenso con respecto a esto y de a poco se va armando en base a la experiencia y se van formando porque nadie sabíamos cómo debíamos actuar. Sí sabemos, como dice Alejandra, que no hay que parar los controles porque quizás haya casos específicos, sobre todo aquellos que necesitan la mamografía diagnóstica, como dice ella, o en mi caso, pacientes que noten un síntoma que les llame la atención en particular, deben concurrir, porque eso sí, en esos casos no podemos esperar a que pase la pandemia, y en eso sí se hace el algoritmo diagnóstico y tratamiento del cual hablaba Alejandra. Se hacen las distintas estudios complementarios que debe ser para el caso específico, pero eso no debieran esperar a que esto termine. Sí, quizás yo de mi parte en algunos casos que son pacientes sin nada, que solo es para un control por ahí, sí, lo espaciaría un poquito, pero en los de que tengan un síntoma, creo que no deben esperar a que termine la pandemia para concurrir. No sé si está de acuerdo, Alejandra. Sí, sí, está dentro de las prioridades que se han clasificado en prioridades altas, prioridades media y baja, ¿no? Las bajas son los controles, los dolores, los bypass 3, esos seguimientos. Me tenía que hacer un control en abril. Podemos esperar, no hay urgencia porque hay mucha gente que no es de posada y que tampoco puede viajar libremente, ¿entendés? O sea, por eso entonces entra en una psicosis de decir, no, ya llegó el tiempo de mi control y me estoy demorando, no estoy pudiendo irme porque no me dejan viajar, porque no tengo turno, porque no están atendiendo con la normalidad, porque hoy la prioridad sabemos que está puesta en la infección, en el virus, en la circulación comunitaria, entonces como que estamos todos expectantes de eso. Si bien la prioridad alta es, como decís vos, una paciente que pueda estar con un antecedente de un cáncer y se palpó algo, una paciente que debuta con un nódulo, que tiene signos de alarma, que el médico lo ve, el servicio siempre está vigente, está abierto y eso no hay que dejar. Obviamente estamos trabajando todo, ustedes con el quirófano, nosotros con los estudios, con las mamografías, con la ecografía, con las funciones. No, nunca se dejó de trabajar. Se toman todos los recaudos y los protocolos, porque sí, eso es importante, y obviamente se le enseña al paciente que estos meses fueron de pura enseñanza a través de todo lo vivido a nivel mundial y que nos tocó a nosotros de estar un poco mirando lo que pasaba en otros lados, nos enseñó también a poder manejarnos con distintas cautelas y hoy estar como estamos en la provincia, que gracias a Dios estamos tan bien que pronto sigamos así, cuidándonos y obviamente si surge algún signo, estamos todos trabajando para el paciente, sin abandonarlo, porque de pronto la ansiedad y la angustia que se tiene cuando se percibe algo, hasta que no llegamos al punto que nos diga está todo bien, no dormimos. Y todo nuestro entorno, porque es todo nuestro entorno que está angustiado. Pero sí, a cuidarnos de las dos cosas, Claro. tanto de lo que está pasando y a cuidarnos si hay síntomas. No desesperarnos porque es muy raro que ocurra. ¿Cuántos hace que estamos así? Hace 3 meses. Se va a extender un poco más, creo yo, que como le digo, bueno, vamos un poco hasta septiembre, ponele, pero no, estamos trabajando, pero en actividad siempre, ¿eh? Sí, Así que bueno. bueno, para la lo que nos escuchan, todo fue un cambio, tanto en el consultorio que tuvimos que aprender, como dice Alejandra, y en mi caso, que estoy en el área quirúrgica también, fue un cambio rotundo por todas las medidas que tenemos de seguridad que tenemos que tomar en el quirófano, por eso también damos prioridad a los casos que no pueden ser postergados y se los atienden, se hacen cirugía como corresponde, eso no se va a postergar, pero quería contarles, porque por ahí no saben, que hay una serie de medidas que se toman en el quirófano, con lo cual una cirugía que duraba determinado
tiempo quirúrgico, esto se extendió muchísimo porque se cambiaron los protocolos de trabajo, se toma todo, todo mucho más lento, mucho más cuidado, justamente para protegernos entre todos, tanto a los pacientes como a nosotros. Eso quería comentarles y que esos cambios por ahí, siempre digo que cuando vuelvo del quirófano, los días que voy a operar, vuelvo estresada Claro. al 100% porque es un periodo sumamente mucho más largo, el cuidado es otro, es todo diferente y bueno, estresa un poquito eso. Sí, pero Bueno, Ale, bueno, sí. no, Pero te es escucho. importante, no, que es importante exagerar, que no estamos exagerando, es importante cuidarnos porque eso es lo que va a hacer que cambie todo y de que vivamos como estamos viviendo, estamos transitando esto con demasiada normalidad nosotros en Misiones, porque digo, son Misiones, gracias a Dios estamos con pocos casos y bueno, seguramente se debe a todos esos cuidados que también tienen que ver con los lugares donde hay exposición, como un quirófano, y que obviamente todos los elementos que regulen son fundamentales, porque el tiempo que hay que tomar en la esterilización entre pacientes, nosotros acá con los equipos nada más, entre paciente y paciente se han regulado los turnos, se dan turnos más Sí, espaciados, y bueno, exacto. hay que cumplir con eso, disminuir la ansiedad con los controles comunes y controlarse cuando hay algún cambio que estamos trabajando y que nunca le vamos a abandonar, que si Dios quiere ya vamos a terminar con esta pandemia. Y sobre todo ahora por ahí podríamos recalcar también, como había recalcado en un video anterior, el hecho de aprovechar ahora para hacer el autoexamen mamario, conocernos un poco más y quizás ahí podamos detectar o darnos cuenta de algunas, no sé si llamarlas lesiones, pero algunos cambios que tengamos en las mamas y que normalmente con el transcurrir de la vida diaria nunca ponemos atención y creo que quizás por ahí esto nos ayuda a tener un poquito más de tiempo para nosotras, pararnos frente al espejo, hacer nuestro examen, autoexamen mamario y también eso creo que va a contribuir al cuidado de nuestras mamas, de nuestra salud. Creo que es una buena oportunidad para las que ya están habituadas, perfecto, seguimos igual, pero para las que no están, las invito a que tomen ese hábito ahora que quizás tienen un poquito más de tiempo y que podamos conocernos mejor y ver, porque quizás son cambios que siempre los tuvieron y no se dieron cuenta nunca, me parece, no sé, Claro, Ale, ¿qué opinas? sí, sí, prestar atención, armarse su agenda, de ver que la que no se hizo un control hace mucho tiempo, programar, es decir, bueno, anotarse como lo pendiente y lo importante que está dentro de los controles el hacerse los chequeos mamarios. Eso creo que este tiempo de estar en la casa, de ponernos en contacto con las cosas que, como decís vos, antes teníamos que andar en una vorágine que no nos dábamos cuenta, darle la importancia y reprogramarnos a través del autoexamen, del autoconocimiento, de programar cuando se libere todo esto, que volvamos a la nueva normalidad, que sea realmente con toda esta experiencia y que sea positivo todo esto, ¿no? Que resulte positivo como esto, como está resultando esto de poder charlar, no lo habíamos hecho nunca y fíjate que importante porque ahora si esto lo grabás, espero que lo grabes, lo podemos seguir viendo y repitiendo, entonces hace que pronto los pacientes tomen conciencia de lo importante que son y que este estudio sea liberador para que cada año también lo tomemos como un hábito saludable. Tenemos un comentario de Antonella. Dice, muchas gracias, muy interesante. Yo personalmente soy kinesióloga, hago drenaje linfático manual y es muy interesante escuchar sus experiencias. Muchas gracias, Antonella. Y bueno, la idea es sacar las dudas. Esto, como dije al principio y como dice Alejandra, se trata de una charla que estamos aprendiendo. También nunca lo hice,
pero me pareció importante acercarnos de esta manera, que sería la forma que tenemos ahora de estar con ustedes en sus casas, ya que no podemos estar en forma presencial, no nos podemos reunir en una charla presencial, pero creo que podemos aprovechar este medio, sacarle el jugo así, como Sí, para sacarnos las dudas y aprender entre todas, ¿no es cierto? sí, Ale, sí. como para cerrar, yo te pediría que hay una última pregunta y después el cierre. Tiene que ver quizás, dice una paciente, una paciente, sí, tiene que ver quizás un alto nivel de estrógenos con las mamas densas y pólipos en el útero, ¿se relacionan? Sí, se pueden relacionar, o sea, los pólipos en el útero están asociados a numerosos factores, pero uno de ellos es la estimulación estrogénica. Y en realidad la mama densa está relacionado con la cantidad de tejido mamario que tiene esa mama en sí, y la mama, toda la mama, es estimulada por las hormonas. Al tener mayor superficie de tejido mamario, hay más receptores sobre los que va a ir a actuar la hormona, por ejemplo, estrógeno y progesterona, y por eso tiene mayor estimulación. Son mamas muy sensibles, muy dolorosas. Bueno, Ale, creo que Bueno, ya se voló el tiempo, pensé que nunca sí, iba a pasar, pero sí voló. pasó, Y pasó. Que sí, sea, que haya sido productivo espero. para Te pido, para las que escuchan. te pido, Ale, si podés resumir con algunos tips que te parezcan importantes, que queden en claro en la charla, como para sacar en limpio y que quede algo fijo, o sea, que les Una pueda servir. conclusión. Sí, Sí, mira, que se pierda el miedo, que los controles son tranquilizadores, que no se pierda la continuidad, el perder el miedo, no perder la continuidad de los controles, porque a veces nos hacemos y se nos pasaron 2, 3 años y ese intervalo a veces perdimos la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano. Acordémonos que el diagnóstico precoz lo que nos va a hacer es pervertir, hablar de una sobrevida libre de enfermedad altísima, más de un 95% a más de 10 años. O sea, yo tengo pacientes que tienen más de 20 años de seguimiento y están cada vez mejores. O sea, no perder la continuidad, no, digamos, también perder ese miedo a hacerse, eh, digamos, tratar de guardar sus estudios para venir con los otros anteriores, porque eso nos va a permitir también mejorar la calidad del estudio y nada, venir a los controles. Cambia la estrategia, cambia el perfil, cambia todo cuando detectamos lesiones en estadios pre o subclínicos, que es el objetivo de la mamografía. Y ante cualquier duda, como decías vos, cualquier llamado de atención, concurrir a su médico, mastólogo, ginecólogo, para que vea la necesidad de actualizar ese estudio, aunque si pasó un año, o si no pasó un año, repetirlo antes. ¿Sí? Así que para mí es eso, continuidad en los estudios y perder el miedo, básicamente. perfecto. Yo Buscar siempre centros también, buscar centros también que trabajen específicamente con la mama. Eso es clave, como decíamos, de la calidad y el tratar de hacer ese estudio integrado de la clínica, la mamografía y la ecografía, que es importante saber qué paciente tenemos frente, porque no es lo mismo hacer un control en una mama densa, en una mama grasa, como decíamos, en una mama que se falta un nódulo, tratar de definir y aprovechar al máximo ese momento que la paciente llegó a nuestras manos para tratar de darle todo lo posible, lo que se pueda estar que esté a nuestro alcance. ¿Sí? Perfecto. Yo siempre recalco que que no se olviden nunca que el 90% de los cánceres pueden curarse, pero si lo detectamos a tiempo, muy a tiempo. Por eso me parece importante esta primera charla, porque acá es donde se inicia todo, en el diagnóstico temprano, que es una suma, es una parte del trípode que siempre hablo,
y esa pata del trípode básica y fundamental es el estudio mamario, el autoexamen y la consulta con su médico ginecólogo, mastólogo, el especialista que esté cerca de la paciente. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, que nos acompañaron. Felices, creo, Ali y yo, Sí, de esta primer charla, encuentro. experiencia. Contarles que van a haber otros, con otros profesionales que vamos a ir viendo, y también pueden dejar sus comentarios para ver en qué están interesados, qué temas quieren charlar o qué quieren que ampliemos. Y bueno, mil gracias, Ale, por esto, y bueno, No, un creo que sí, placer. exacto. Estamos contactadas. Un placer poder estar acompañándote. Así que, Laura, un gusto y Un que haya gusto. servido. Un beso. Un Hasta beso la grande. próxima. Chao, chao. Dale. Chao. Chao, chao. Me dice eso.